Hola, soy la Baspati de nuevo con vosotros. Hoy para contar una noticia que me ha encantado, que la he leído en montones de medios y me ha resultado sorprendente cuando menos. Y es que había un operario municipal que estaba controlando un espacio, o sea, estaba trabajando porque ha habido un corrimiento de tierras con la lluvia y tal. Y de pronto, de una empresa que trabaja para el ayuntamiento en un pueblo de Asturias, y de pronto vio en el suelo, cuando estaba haciendo cosas, algo que brillaba y era un torque. El torque es un... Lo pusieron de moda los hippies otra vez. Tiene pues como del año 1000 al año 100 antes de Cristo aproximadamente. Realmente son muy antiguos, son los asirios y luego los persas los que lo utilizan. Realmente hay muchas hipótesis. Es como si fuera una herradura, pero un poquito más redonda, porque los torques se ponen en el cuello. Hay muchos de oro macizo. O sea, el líder galo le ofreció a Augusto, al emperador Augusto, un torque de 45 kilos. Le hubiera partido el cuello. De oro. Bueno, también los torques son las condecoraciones de los romanos. Eran un poquito más pequeñas, en vez de ser para el cuello se ponían aquí. Y también los romanos. Era como algo, como una dignidad que te distinguía. Pero me hace mucha gracia porque cuando he leído los artículos de Asturias, eran los torques leoneses, no sé qué, galaico tal, pero si torques en España, quitando que eran los asirios los primeros que usan torques, en España hay tres focos de torques, que está el del norte, el foco, digamos, de Extremadura, que tiene dos tesoros, uno el de Berzocana, que es de Cáceres de 1964, y otro el tesoro de Sagraja, que es de Badajoz de 1970, y tiene unos torques de oro macizo que cuidadito, ¿eh? Y hay otra zona de torques que es en el Alto Guadalquivir. Bueno, se suele decir que los torques los utilizan los celtas. A mí es que el concepto celta es como muy, no sé, como se abusa de él. Música celta, pero ¿qué música celta ni qué? De verdad, yo que cuando oigo todos estos tipismos me echo las manos a la cabeza porque, por ejemplo, en el norte, en Galicia, tienen muchísimos restos prehistóricos y tal, pero por ejemplo, cuando los norteafricanos querían impedir que los expulsaran al morisco y tal, se fueron a Galicia. En Galicia hay muchísimos norteafricanos de hace 500 años. Y de hecho, ya me ha mosqueado porque estuvieron haciendo un análisis genético, creo que lo he contado alguna vez, para ver dónde estaba, pidió permiso al gobierno de Israel y tal para muestras genéticas en distintos puntos de España para buscar la huella de Sefarad, ¿no? Y se sorprendió todo el mundo porque creían que iba a ser pues Valencia, Cataluña o los andaluces, ¿no? Y no, pues no, era los norteafricanos se habían ido, habían emigrado para no ser expulsados Galicia porque tienen climas más duros y tienen muchísimas aldeas que son imposibles de controlar. Y los judíos habían emigrado a Asturias, con lo cual donde había más rastros genéticos de Sefarad era en Asturias. Quiero deciros que todo esto es unos tópicos de que somos los celtas, de que tal. Hay una tradiciones atlánticas, hay unas tradiciones también prerromanas, y estamos en la edad del hierro, y que hay como dos focos distintos. Está Hallstatt, que es la zona más de Suiza, Alemania, etcétera, y está esta zona atlántica y tal. Pero bueno, se trata de que la gente se identifica para la historia donde le da la gana y no sé. Bueno, voy a dejar de decir estas cosas que me van a censurar el canal. Solamente deciros que hay diferentes puntos en España donde se han encontrado torques, que los torques se supone, porque no se sabe, porque se dice mucho que los celtas eran una sociedad muy igualitaria. Pues no, no, porque un torque de oro macizo era para dignificarte como una persona que estás por encima del resto, o más rico, o más poderoso, o vete a saber. De hecho, había bueno, solamente deciros que los torques los llevaban los gálatas. ¿Os acordáis de las cartas
a los gálatas de San Pablo, ¿no? Gálatas realmente es Turquía, ¿no? Y los gálatas son como los celtas de Turquía, que eran tribus germanas. No, los llevan también las tribus germanas de Sitia, los llevan también los persas, los llevan los sirios y los llevan también los griegos y los romanos. Lo que pasa es que el torque, que es como he dicho, que es como una herradura pero redonda que era para el cuello, también se hacían más pequeñitos y se convertían en con decoraciones para los romanos. Bueno, es de la época de Latén, lo llevan los británicos, los galos, los britons, los galos, los celtíberos, los galaicos, etcétera. He de contaros que el cónsul romano Tito Manlio, después de desafiar, estaban luchando contra los galos. Entonces no se acababa la batalla no acababa de decantarse por uno y por otro porque estaban muy equilibrados. Y entonces en un momento determinado salió un galo corpulento y grande que era el jefe y dijo, a ver, que venga el romano más valiente que yo le voy a ganar. Y entonces salió Tito Galio, Tito Manlio, y dijo, aquí estoy yo, el cónsul Tito Manlio, que soy el romano, que era más pequeñillo, pero era listo como un demonio. Y le ganó al galo, y entonces la única condición que pidió cuando mató a su... Allí, pues ya la batalla se decidió. Cuando mató a su contrincante fue quedarse con su torques, que era esta, que lo pusieron los hippies de moda, que era como os he dicho, de oro macizo que se cierra aquí. Hombre, lo había también más barato. De hecho, los romanos cuando condecoran, pues son de bronce o son de, yo qué sé, de plata y cosas así. Lo único que pasa es que los celtas, o lo que llamamos celtas, que eran más bien pues unos pueblos prerromanos muy aguerridos y no necesariamente homogéneos, por decirlo de alguna forma, como se ha querido ver con la música celta, la ropa celta, los druidas y tal, porque en cada sitio eran distintos, porque jugaban con el sustrato del lugar, pues ya no sé lo que iba a decir. Bueno, pues que he puesto el blog y he puesto diferentes torques, por ejemplo, los que encontraron en Inglaterra, que lo encontró un señor buscador de metales. Pero, por ejemplo, aquí en España, si este señor, que ahora os lo contaré de forma menos caótica, ha sido un operario que trabajaba en las vías de agua. Se encontró el torque de oro y no tocó nada, llamó a la Guardia Civil y la Guardia Civil llamó a su vez al director del museo arqueológico, llamaron a su vez al catedrático especialista y este señor no tocó nada. Y entonces vieron que además de eso, que es maravilloso, porque hoy día, como todo, la disciplina de la arqueología ha evolucionado, ¿no? Y entonces, pues encontraron un segundo torques, también de oro, pero lo que pasa es que estaba roto en varias piezas, pero consiguieron cogerlas y unirlas bueno, está intacto, está perfecto los dos. Además de eso, esto ha permitido también, digamos, revisar la zona del lugar, pero lo que quería hacer, la aclaración que quería hacer es que cuando una persona, este señor ha sido muy honrado porque es oro macizo que pesa, una persona encuentra un torque de estos de forma espontánea en España, con la legislación española, no en Inglaterra, le dan el 50% del valor, en este caso, que tenga esta pieza. Si lo ha encontrado con un buscador de metales que está prohibido, no le dan ni la punta en alfiler. Pero en Inglaterra se encontró un tesoro de torques de oro macizo y lo encontró un señor con buscador de metales y después lo dio a los museos, etcétera. Yo he estado leyendo diferentes encuentros de torques y me ha resultado curiosísimo porque hubo uno de hace 40 años que me parece que era en Galicia y era un señor que estaba con el arado y de pronto se encontró como una cosa, claro, llevan, a lo mejor tienen 2.700, cerca de 3.000 años, están sucios y hay que limpiarlos, pero al ser, digamos, materiales nobles, pues que suelen ser de oro y cuyo origen son los ríos, porque se han hecho análisis
y ahí también tienen también estaño, pues no sabía ni lo que era. Entonces su hija se quedó y lo guardó en un cajón. Y después en la escuela, cuando estuvieron estudiando los torques, pues se dio cuenta que ella tenía uno y entonces lo limpió y lo entregó a las autoridades. Las pautas que se dan es que si tiene un hallazgo de este tipo, casi siempre solía ocurrir este tipo de tesoros porque de pronto había un enemigo y entonces lo que hacía la gente era esconderlo para en un momento dado, si sobrevivían, volver a conseguir estas cosas tan valiosas. Porque los torques, los romanos, se supone que los torques los llevaban primero las mujeres hasta el siglo IV. Estas son hipótesis. Pero a partir del siglo IV lo empezaron a llevar los hombres. Y de hecho, Torcuato significa el que lleva torques, este cónsul romano que os he dicho que coge como premio al muerto, pues se le quita su torque, que era como el distintivo, porque los dioses celtas todos llevaban torques. La verdad es que tienen una filigrana y tienen un trabajo en metal sofisticadísimo. Estamos en la época, en la edad de hierro, y al final edad de bronce, edad de hierro. Conforme va evolucionando la humanidad, es conforme se van consiguiendo hacer fundiciones, digamos, de materiales, porque por ejemplo, yo que sé, el plomo es blando, tal, y entonces conforme vamos pasando de bronce, hierro, tal, es la evolución que se va teniendo. Bueno, voy a ver si os lo cuento. Este Tito Manlio le llamaron Torcuato porque significaba el que llevaba el torques. Yo me he quedado sorprendidísima. Bueno, después de desafiar a un galo en combate, como os he dicho, y darle muerte, tomó su torque y lo llevó siempre como un distintivo de se había jugado la vida por la tropa, porque el otro era un hombretón. Recibió el apodo de Torquatus, el que lleva un torques. Y de esta forma, se me está acabando la batería. Los romanos adoptaron los torques como una decoración para los soldados de élite en la época de la República, durante el periodo de la República. Ya sabéis que en Roma siempre ha habido monarquía, o sea, hubo monarquía, república e imperio. Y bueno, os lo voy a contar de forma un poquito más pausada y más organizada. Sergio Narciandi, que era operario municipal de Las Aguas, revisaba el 29 de agosto, hace escasamente unos días. Hoy estamos a 11 de septiembre, pues como 13 o 14 días, como un par de semanas, revisaba unas canalizaciones que atravesaban una pendiente grande. Había habido un movimiento de tierra en el término de Cabandi, Asturias, cuando en el suelo halló algo que brillaba y lo recogió y llamó a la Guardia Civil, que le recomendó avisar a las autoridades. Poco después llega María Antonia Pedregal y Ángel Villal del Museo Arqueológico, y estaban emocionados de Asturias, el Museo Arqueológico de Asturias, el catedrático de prehistoria también de la Universidad de Cantabria, que lo llamaron. Esta noticia ha salido en todos los periódicos porque ha sido un hallazgo maravilloso, por lo honrado que ha sido este señor, porque son piezas de oro macizo, por cómo se ha llevado el protocolo, por decirlo de alguna forma, que ha sido modélico. Bueno, este catedrático es Pablo Arias Cabal, y se personaron en el sitio porque fueron a inspeccionarlo. Los llamaron y fueron corriendo, y hallaron un segundo torques que estaba en trocitos, pero después lo unieron y estaba perfecto. Todo esto lo he puesto en el blog Fotografía. Estaba en 6 trozos, teniendo en cuenta que tiene casi 3000 años, pues el primero está perfecto, ¿eh? Y los dos tienen un trabajo de joyería simplemente modélico. Bueno, os voy a leer lo que dice la noticia. Dice: este hallazgo es importantísimo porque por primera vez conocemos la procedencia exacta de 2 de estos valiosos objetos, símbolo máximo de prestigio para las comunidades prerromanas, y el contexto en que fueron depositados, lo que permitirá resolver muchos enigmas sobre lo que nos faltaban datos. Es una ventaja que
que se ha abierto a una parte de la historia hasta ahora vetada en la Edad de Hierro, siglo V-VII antes de Cristo. Bueno, los torques son unos collares de prestigio que son como herraduras, pero un poquito redondas porque son para llevar en el cuello. Habitualmente se realizaban en diferentes materiales nobles, el que mejor representaba la idiosincrasia de los pueblos de la Edad de Hierro de la península ibérica entre el siglo IX y I antes de Cristo. Se calcula que tienen es del 700 antes de Cristo, estos que han encontrado. Ahora lo van a ver con carbono 14. Recibieron el nombre debido a su forma retorcida. Son rígidos y redondos y eran usados por los pueblos celtas y germanos, pero antes habían sido usados por los asirios y por los asirios y los persas. Bueno, y después, sí, los romanos, los griegos, etcétera. Ángel Villa, que es experto en el Museo Arqueológico de Asturias, dice, esto lo he pillado de varios artículos, con la recuperación de las piezas, su condición de valiosas no reside en su magnífica y rica elaboración, porque es de oro macizo, sino en la calidad. Me parece que en Extremadura hay uno que pesa un kilo en el cuello, para que vieras que el poderío que tengo, sino en la calidad del documento histórico, instrumento para aproximarnos al conocimiento de esta época, de su tecnología, de sus costumbres. Es que la arqueología ha variado, de sus raíces culturales y de su organización social. En ambas piezas están concentradas todas las técnicas de la antigüedad empleadas por un orfebre de una pericia extraordinaria. El vaciado, la filigrana, el granulado, la soldadura. Como vengo de escultura, me encanta todo eso, combinado con motivos y estilos estéticos y geométricos, lo que permite en estos momentos profundizar en aspectos como la dispersión de otras piezas de las que no teníamos la certeza de su origen real. Es que ya os digo que el protocolo ha sido perfecto, el señor no ha tocado nada, pero ahora le darán también un dinerito. Bueno, pero obviamente el oro macizo vale más que lo que le puedan dar. Ha sido un señor ejemplar y modélico, digno de alabanza. El primero de los torques que encontró el trabajador de la empresa es un collar rígido de superficie dorada que puede asimilarse al conjunto de los torques denominados de forma genérica como asturgalaico, caracterizado con varillas. Muchos van, los habréis visto montones de veces, con remates y decoraciones que desarrollan motivos ornamentales geométricos. Los expertos destacan además la actuación del descubridor, que fue muy honrado, da aviso de inmediato a la Guardia Civil de las piezas que acaba de encontrar sin modificar el lugar, permitiendo así a los arqueólogos, a los investigadores recuperar toda la información posible, que eso es muy valioso. Por eso en España está prohibido el encontrar tesoros con buscadores de metales. Dice, ha sido fundamental para no perder datos. La segunda pieza, el segundo torques, se localizó rota, fragmentada en 6 trozos, pero se ha recuperado, se han puesto juntos y está perfecto. Y todos están provisionalmente en el arqueológico de Asturias. Se ha comprobado que está completa, no le falta ningún trozo y se trata de un collar rígido de superficie dorada con un aro de sección rectangular rematada en cabezales. No se sabe si estaban en bolsa o en una caja. Era muy habitual cuando venía un enemigo o había una amenaza que para que no buscaran un botín lo escondieran en algún sitio, por si cuando se iban recuperarlo. Evidentemente los debieron de matar porque no los recuperaron. Las piezas no fueron halladas acompañadas de otros elementos arqueológicos, aunque pudieron estar dentro de una bolsa o de una caja. Después de 3000 años no queda ni bolsa ni caja. Dicen los investigadores, ¿cuál es el motivo que justificó el depósito? ¿Qué animó al tipo a dejar esto en el monte? Hay que reflexionar, estudiar, porque estaban viendo canalizaciones de agua. Estudiar, dicen los investigadores, estudiar el contexto arqueológico, su entorno e iniciar un trabajo que tiene una parte analítica fundamental, que se deberá desarrollar en al menos un año, año y medio, de forma sosegada. Van a llamar al especialista. Bueno, los arqueólogos que están analizando los torques dicen, destaca la enorme maestría del orfebre, espectacular. Empieza ahora un trabajo de análisis fundamental. Las piezas pueden querer representar una acumulación de riquezas comunitarias, no de una persona, no lo sabemos, ni siquiera si era de hombre o mujer, aunque solía ser usada por los guerreros. Era una forma de dignificarse, de
de hacerse fuerte. Y para encontrar una respuesta, el equipo de expertos lo que ha hecho ha sido un equipo de expertos grande. Tienen más de un año de plazo, dicen los expertos. Dice, no se puede entender el descubrimiento al modo en que se entendía siglos atrás, un mero tesoro para exhibirlo a la gente, a pesar de su espectacularidad, sino como una ventana al conocimiento de la historia que hasta ahora nos estaba vetada. Y la directora del museo, que es María Antonia Pedregal Monte, dice el arqueológico de Asturias, dice, se va a crear un equipo multidisciplinar, lo más granado en la Edad de Hierro. Bien, con expertos de diversas instituciones nacionales, los mejores. Eso sí que habrá que ir a verlo porque es una joyaza. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.